Misericordia, senda de paz. Qué alegría estar con ustedes nuevamente. Es un gusto que a través de Telecable podamos entrar a sus hogares. Te invitamos también a compartir nuestros programas. Estamos en YouTube y te invitamos a que te suscribas. Así podemos crecer cada vez nuestra fe y podemos compartir nuevas experiencias y enseñanzas. Un saludo muy cordial a todos los enfermitos que están en su casa. Que Dios los llene de fortaleza y les llene de su paz. Y a las personas que los cuidan, pues que sean una extensión de las manos de Dios nuestro Señor, que su ternura y su paciencia, que Dios se los pague el 100 por 1. Pues hoy estamos de manteles largos. Tengo en este programa a unas grandes personas, entusiastas, trabajadoras, llenas de esperanza y de fe por contribuir a una sociedad mejor. Le damos la bienvenida a la señora presidenta de ANSPAC, Ana María de la Torre Martín, bienvenida. A la vicepresidenta María de Jesús Franco, conocida como Chuyita, bienvenida. Gracias, y a la tesorera Gabriela López. Gracias que están aquí. Pues bienvenidas y tenemos muchas cosas que compartir y una invitación también muy grande. Ana María, ¿cuál es el lema de ANSPAC en este año? Empecemos. Mira, buenas tardes a todos, mucho gusto en saludarlos por este medio y comunicarles que tenemos mucha alegría y muchas ansias ya de empezar el nuevo ciclo. Y el lema, como bien lo mencionas, Mercedes, de este año vamos a trabajar todo el año con Sembrando Esperanza. Ese va a ser nuestro lema para todo el año, todos los eventos que hagamos, todo lo que sea comunicarnos con las personas, siempre vamos a escuchar nuestro lema. Vamos a sembrar esperanza en cada paso que demos y a cada lugar en donde estemos. ¡Qué maravilla! La esperanza es la fuerza que te impulsa a salir adelante en cualquier situación de nuestra vida. Me comentabas que tienen un eslogan. Sí. ¿Cuál es? El eslogan de este año, así como el año pasado fue Latiendo Más Fuerte, este año el eslogan va a ser Pinta de ANSPAC tu ciudad. Entonces tenemos mucho trabajo que hacer porque ese eslogan no es nada más para decirlo, sino para ponerlo en práctica, para hacerlo vida, ¿no? Entonces, pues vamos a tratar de llegar con el eslogan a todo Tepa y región de los Altos, pintando lo que se pueda pintar de paredes que nos permitan y también pues con mantas, cartelones. Entonces, si ven por ahí esos cartelones y el eslogan de Pinta de ANSPAC tu ciudad, ya saben que es de ANSPAC. ¡Qué hermoso! ¡Qué maravilla! ¡Cuántas bendiciones! ¿Cuántos beneficios para tantas madres, para tantas señoras, para tantas familias aquí en nuestra sociedad y en Tepatitlán? A ver, ¿quién me quiere decir qué beneficios tienen las nuevas mamás o las familias, la mamá que asiste a ANSPAC? Bueno, yo les quiero compartir que estar y pertenecer en la familia ANSPAC tiene grandes beneficios. ¿Cuáles son? En ANSPAC damos para todas las mujeres solteras, divorciadas, viudas. Nuestros programas son integrales y estamos dando temas para superación personal. Entonces, hablamos de todos, hablamos de las emociones, tenemos nuestros manuales que están pedagógicamente bien preparados, bien escritos para llegar a cada familia, a cada hogar, como las emociones, como los problemas familiares, con los hijos, adolescentes, con el esposo. Cada semana nosotros estamos impartiendo esos temas que llegan a las comunidades, a las parroquias, para llegar así a más familias. El punto que hablábamos de las emociones son donde vivimos con ellas. Solo hay que aprender a controlarlas, aprender a manejarlas. ¿Para qué? Para poderlas expresar y hacerlas fluir para un bien mutuo. ¿Puedo Claro. un poco extenderse? extenderme un poco? Mira,
Este año nuestra misión es la integración y el amor en familia. Entonces nuestros temas van enfocados principalmente a la familia y eso es lo interesante, ¿verdad? Que vamos a aprender cómo ser mejores madres, mejores esposas, mejores vecinas, se puede decir, hijas, saber convivir con los demás de una mejor manera. Qué importante es saber convivir primeramente con tu familia, con tus hijos, si tienes esposo, con tu esposo. Exactamente. Y al armonizar en tu familia, ustedes las preparan, ustedes tienen ya esos temas bien preparados, bien estructurados y las animadoras también están bien preparadas. Entonces, ¿qué encontramos en ANSPAC si asistimos? Pues ahora sí que si asistimos a las reuniones de ANSPAC vamos a encontrar la serenidad, vamos a encontrar de alguna manera la felicidad, la tranquilidad de estar haciendo en nuestro hogar y en nuestra persona lo que nos pertenece hacer para ser mejores personas. Entonces, eso y muchas cosas más vamos a encontrar yendo a las pláticas de ANSPAC. Entonces, pues, es completísimo el programa de ANSPAC, sí. Entonces, pues ahí los esperamos y tenemos muchas cosas más por el día de hoy también para comunicarles. Claro que sí. Yo he escuchado a bastantes mamás que asisten a las pláticas de ANSPAC, así me dicen, no, ¿sabes qué? Yo cambié muchísimo. A mí me ayudó mucho para mi familia. A mis hijos los puedo apoyar. Aunque yo no sepa, no esté tan preparada como ellos han estudiado, yo tengo herramientas para apoyar a mi hijo, para darle serenidad, para dar ese impulso también para que ese muchacho siga adelante. O sea, no nomás ver problemas y ponernos nerviosas. Entonces es una maravilla lo que ustedes están haciendo. Yo he escuchado a muchas mamás que me dicen, mira, era muy tímida, pues yo no me animaba ni a hablar. Claro. Y ahora en las juntas es un ambiente tan bonito que se vive, que todas nos apoyamos. La animadora sabe cómo ayudarnos a cada una en diferente situación que estemos viviendo. A ver, ¿me dejarán mentir o es cierto? No, así es. Y además, en primer lugar, el aprendizaje que llevan las señoras es que en cualquier situación, por mala que sea, siempre está Dios con nosotros, ayudándonos. Entonces, eso también lo aprendemos en ANSPAC. Les dan tema de espiritualidad, y moral, ¿verdad? Sí. O sea que es muy completo. Completo, totalmente. Y sales fortalecida. Sí. Y lo más importante, ¿sabes qué es, Mercedes? Que son totalmente gratuitos. No les damos ningún cobro, no se les cobra nada. Son gratuitos todos los cursos que damos en ANSPAC. Qué maravilla estar en ANSPAC, pertenecer a ANSPAC. ¿Cómo cuánto tiempo cada semana asisten a los temas? Mira, es 1:30 por semana. Puede ser un poco más, un poco menos, pero al día 1:30, un día a la semana, es todo lo que asisten. Los cursos duran 3 años, el básico, son cursos de 3 años, y el avanzado 2 años. Pero va junto con el calendario escolar. Tenemos nuestras vacaciones y las señoras no tienen que preocuparse tanto por la tarea. Hay unos pequeños trabajos que muchas veces los hacen ahí mismo. Ay, qué bueno. Eso es una maravilla, porque las mamás estamos como muy ocupadas. Y asimilamos lo que nos dan en las clases, lo provechoso. Aprendemos de tantas situaciones, de tantas experiencias de nuestras compañeras, ¿verdad? Pues eso es lo que alimenta, fíjense. Es bonito. Sí, personas del público. Eso es lo que alimenta los grupos, porque nosotros nos basamos en los temas ya estructurados, pero las experiencias de las señoras que comparten es lo que fortalece la clase. La clase. Entonces, son 45 minutos de clase
para una clase y 45 minutos para otra. 45 minutos es por los temas humanos y los otros 45 son de los temas espirituales. Entonces, está muy completo nuestro programa. Los primeros 10 temas de nuestros manuales son única y exclusivamente dedicados a ti como mujer. ¿Cómo están tus emociones? ¿Cómo está tu sentir? ¿Cómo te sientes como mujer? ¿Te atiendes? ¿No te atiendes? ¿Estás al pendiente de tu salud? ¿Estás al pendiente de tus necesidades? Los otros 10 temas están dedicados a la familia. ¿Cómo es tu vínculo familiar con tus hijos, con tu esposo? Porque sabemos perfectamente que ahorita la problemática muy fuerte es tanto divorcio. Y entonces nosotros tenemos unos temas tan completos y tan bonitos para que le luchen, para que no se venga esa desintegración familiar. Exacto. Y los últimos 10 temas del manual son especialmente cómo estoy con mi comunidad, con qué hago con la sociedad, qué hago para que todos estemos bien, para respetar todo lo que tenemos lo que nos obliga. Los derechos que tienen los demás, las obligaciones que tenemos como sociedad. Entonces está completísimo nuestro programa y ahí nos enriquecemos todas de todas. Ay, qué hermoso, todas de todos. Es que es tan importante, ¿cómo vamos a compartir si tienes familia? ¿Cómo vamos a ayudar a nuestros hijos? Exacto. ¿Cómo vas a ayudar a tu esposo? Primero te tienes que atender a ti. Y eso no es soberbia ni nada de eso. No. ¿Verdad? No, porque no puedes dar lo que no tienes. No. Tenemos que estar bien primero para poder darle a los demás. Y fíjate, Mercedes y personas de público, Es tan curioso que cuando una mamá empieza a quererse, a valorarse, a respetarse, no se imaginan cómo inmediatamente cambia el entorno familiar. ¿Por qué? Porque esa mamá se está dando su valor y está también tratando de darle valor a su familia. Y tenemos tantas experiencias de tantas personas que han pasado por nuestros programas que nos pasaríamos la vida hablando de todas las maravillas que ocasiona el estar en la asociación ANSPAC. Así. Ahorita hay mucho depresión, tristeza. Entonces, en ANSPAC, nada de eso. O sea, te ponen, ¿sabes qué? Conoce tu verdad, conoce tu valor. Exacto. Tu autoestima sube como mujer. Sí. Entonces, hay que conocernos primero como mujer y ayudarnos y atendernos y querernos. Para que nos vean así felices y contentas y contagiar la alegría. Yo las veo muy alegres a porque ustedes. De hecho así somos, nosotros somos animadoras y a eso nos dedicamos, a animar a los demás. Entonces, pues bueno, a ver. Y luego comentamos, luego a veces pensamos, no nos va a dar tiempo, no tengo tiempo, pero hay que darnos un tiempo para nosotras. Y es 1 hora nada más, 1 hora 45 minutos al día que puede ir uno y puede aprender tanto del grupo, porque luego nosotras como animadoras hasta aprendemos de todas ustedes, nos dan enseñanzas diarias, que también es un compartimiento mutuo de enseñanza, de aprendizaje, y pues yo las invito a todas ustedes para que se acerquen a ANSPAC. Les vamos a dar nuestro domicilio, los teléfonos, para que se preparen, para que vayan y sepan a qué parroquia más cercana pueden acercarse. ¿Están en todas las parroquias, Gaby? Sí, en la mayoría, sí, en parroquias, comunidades, aquí en Tepatitlán y también en Región de los Altos. Si alguien que está fuera de aquí de Tepa, en Región de los Altos también hay parroquias y centros comunitarios. Muy bien. Entonces, si en dado caso en alguna de las parroquias no está ANSPAC, ¿a dónde pueden Pueden acudir directamente a las oficinas, a Río Grijalva, número 902, en Jardines de la Ribera. Ahí están las oficinas de ANSPAC. ¿Y el teléfono también puedes darnos? El teléfono es 378-78-1
221-94, perdón, es que ya puro celular, ya saben, ¿verdad? 221-94 y 221-95 con el 78. Esos son nuestros números de teléfono para todas y todos son bienvenidos, siempre hay algo que compartir y que aprender en nuestra asociación. Claro. Solo agregaría una cosa. Dense la oportunidad de conocernos, no se van a arrepentir. Así es. No, pues cómo arrepentirse, Ah, al contrario, sí, no. estar llenos Así de es. ánimo, darse ese Sí. tiempo que no tenemos. A veces las mamás, ese es como un impedimento. Tengo que hacer esto, tengo Sí. que trabajar, tengo que Claro. esto. Pero Sí. no, es que aquí hay un extra, un plus, Sí. donde nos vamos a ayudar a nosotras mismas. sí. Nos vamos a dar ese tiempo tan valioso porque nosotros somos valiosas. Así es. Y al sentirnos así vamos a ayudar a nuestra familia Claro. y a nuestra sociedad. Sí. Principalmente ahorita que les digo yo, les comento y les voy a seguir comentando eternamente que los problemas sociales son más fuertes ahorita en la sociedad que los valores de casa. Entonces necesitamos salir a recobrar esos valores que hemos perdido Claro. y aquí estamos para servirles. Pues ya Les- tenemos esta linda invitación. Les vuelvo a dar el teléfono, otra Claro. línea también en donde se pueden comunicar, el 378-122-2930. Son las oficinas de ANSPA. Con esa dignidad que tenemos de ser mujeres, tenemos que, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer, Chuyita? Mira, en ASPAC aprendemos a conocernos. Nuestros primeros temas siempre son el conocernos, porque es tan importante saber nuestra manera de pensar, de sentir, para poder saber qué es lo que estamos haciendo mal, en qué estamos correctamente, en cómo vamos correctamente, porque si no nos conocemos no vamos a saber en qué fallamos. Por eso es tan importante el autoconocimiento. El darte ese tiempo, ¿verdad? Exacto. Para explicarte por qué pienso así, por qué soy tan negativa, por qué soy tan, de repente, tan triste. Exacto. ¿Sí? Sí. ¿Qué me motiva a sentir tantas cosas que muchas veces nada más es saber la raíz del problema y ya sabiéndolo queda uno hasta tranquilo? No era para tanto. No era para tanto y sin embargo Sí. las experiencias de las otras ¿Cómo nos ayudan? ¿Cómo nos Escuchar. ayudan? Exactamente. y nos retroalimentamos. Sí. Y De decimos, eso se trata. a mí también me pasa eso, nomás es que no me animaba a platicarlo. Ujú. Exacto, y en ese momento entiende uno que muchas veces es parte de la vida. Siempre, casi siempre nuestras emociones, eso que sentimos viene a ser parte de nuestra vida, pero no sabemos manejarlo. Entonces ahí vamos a encontrar herramientas para manejar nuestras emociones, nuestros sentimientos, entender que las emociones van y vienen. Y si se quedan, hay que buscar ayuda, porque eso es lo que nos permite seguir adelante. Superarnos, muy bien. Superarnos. A ver, Ana María, ¿qué nos puedes decir ahorita que tocó el tema de tantas emociones, las mamás, tantas cosas que tenemos que hacer? Ay, jole, pues no A ver. terminaríamos, necesitaríamos así como toda una semana para hablar de lo que está aconteciendo ahorita en nuestra sociedad, en nuestro mundo. Porque ahorita está aconteciendo algo muy terrible que es los problemas emocionales de toda la gente. Por el trabajo, que a veces nos inventamos gastos y eso también produce estrés. Y ya tus emociones se descomponen por toda esa presión, ¿no? Entonces la presión social, la presión en donde quiera hay presión, entonces tus emociones empiezan a dar unos cambios tan terribles que empiezan a desbordarse en negativo y no estamos sintiendo que ya estamos con las emociones ya bien ingobernables. Ya las emociones negativas nos están gobernando a nosotros, no nosotros a la vida. Ya nos gobierna la tristeza, nos gobierna el desánimo, nos gobierna la neurosis, ya no sabemos controlar nada, por eso tantos problemas en las familias, con los esposos, con los hijos, porque cada quien quiere sacar su emoción
acomodé el lugar en el momento adecuado y se hacen unos caos en casa, entonces las emociones siempre las vamos a tener, siempre, porque es parte de nuestra vida, pero hay que aprender cómo manejar esas emociones. ¿Para qué? Para que no nos causen problemas. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Tengo muchas ganas de llorar en este momento, muchas ganas, ¿no? Esa es una emoción que me está invadiendo mi ser porque me acordé de no sé cuántas cosas y tengo ganas de llorar. Entonces, no me voy a poner a llorar afuera de mi casa, ¿verdad? Esas emociones se tienen que encauzar, meterme a mi casa, pensar, a ver, ¿qué es lo que me sucede? ¿Por qué estoy así? Y si tengo necesidad de llorar, voy a llorar, pero adentro de la casa, no haciendo aspavientos donde no tiene que ser. Y ahorita se nos sale de la mano mucho porque fíjense cuando vamos manejando simplemente las emociones de toda la gente a flor de piel, ¿sí? Nos pasamos el alto uno y uno, Dios de mi vida, casi nos bajan y nos... Entonces suceden muchas cosas muy desagradables a consecuencia de no manejar, de no controlar nuestras emociones. Acuérdense de por ahí vimos tanto que se estuvo hablando de un caso de una persona del medio artístico que por no controlar esa emoción que le causó el enojo de que no sé qué conductor le dijo grosería, se bajó y le pegó, el conductor se golpeó la cabeza y falleció. ¿En dónde está esa persona? En la cárcel. Y de esas emociones tan fuertes que no sabemos controlar, se nos complica la vida. Y se las complicamos a todos. Sí. Exacto. Sí, a todos. ¿Sí? Otras emociones que también son bien, que sí las alcanzamos a ver. Y dices tú, no es normal, porque la pérdida de una persona querida, pues sí, es normal que tenga las emociones a flor de piel y que te sientas triste, te sientas bueno, lo que sea. Pero ¿cómo ven cuando se quieren tirar a la tumba, cuando, ay, eso es ya que está descontrolada esa emoción? Y entonces, ¿saben qué? Hay que buscar el equilibrio de todo, el equilibrio. Porque si le damos rienda suelta a todo lo que sentimos, no, pues puros problemas. Entonces, en ASPAC aprendemos a manejar todas esas cosas. Lo más que se puede, a saber que mis derechos terminan cuando empiezan los derechos de los demás y que a veces quiero hacer mi voluntad y por eso se conflictúan las familias. Y no puede ser así. Entonces nosotros, los temas que tenemos es concientizarnos a capa y espada de veras de cómo estoy llevando mi vida. Y de las cosas que estoy viviendo, me están causando problemas y estoy causando problemas y pues toda la sociedad en problemas. Pues así, no hay serenidad, no hay serenidad, ni no hay felicidad, como tú nos dijiste. no hay paz y no hay emociones sanas. Y no hay. Exacto. ¿Verdad? ¿Qué nos puedes agregar, Gaby? Sí, yo les quiero compartir y agregar a lo que dijo Anita, es referente a los niños, a todos nuestros niños, a jóvenes, adolescentes. Vamos a ayudarlos a que nuestros niños conozcan esas emociones, ayudarlos para que ellos sepan cómo manejar sus emociones y hacerles ver que es muy bien, está bien sentirse triste, está bien sentirse enojado, que pueden sacar esa emoción, pero controlarla, para que haya un equilibrio, como nos decía Anita, que haya un equilibrio para que así ellos puedan crecer con una estabilidad de vida emocionalmente sana. Entonces nosotros como mamás, si vamos a los cursos, a los talleres, a las capacitaciones que nos está dando ANSPAC, ahí vamos a aprender a cómo ayudar a nuestros niños, a cómo ayudar a nuestros adolescentes. Es una tarea de todos los días, los días. Entonces yo las invito a que veamos en nuestros chiquitos en casa qué les está pasando. A lo mejor el niño está encerrado en su cuarto, a lo mejor el adolescente dice, no, pues hoy no voy a hacer algo, me siento triste, me siento deprimido. Entonces hay que buscar ayuda también, si tiene esa ansiedad o esa depresión, hay que buscar con profesionales
como psicólogos, como en talleres, hay que buscar ese asesoramiento para ayudar a nuestros niños, a nuestros adolescentes, si ya tienen una depresión severa o una ansiedad severa, porque eso es lo que pasa cuando no se maneja una emoción, no se controla, no tiene un equilibrio, pasan las enfermedades, que son dolores de cabeza, migraña, severa ansiedad, severa depresión. Entonces, estemos alerta en casa para poder ayudar a nuestros niños. Pues muchas gracias. Nos habías comentado que tienen un seminario para el 12 de septiembre, ¿verdad? Que van a tener, van a traer unos conferencistas. Sí, sí. Que es para la motivación. Sí, exacto. ¿Sí? Estamos invitando a todo nuestro auditorio a nuestro seminario de capacitación que va a ser el próximo 12 de septiembre en las instalaciones de ANSPAC. Ahí les vamos a pasar nuestro domicilio. En este seminario sí tiene un costo, estamos cobrando solamente un costo de recuperación para pagarle a nuestros conferencistas, que son dos muy buenos conferencistas que van a dar unos temas muy importantes para toda la sociedad. El costo será de 450 pesos. Pueden ya anotarse, inscribirse ahí directamente en los teléfonos de ANSPAC, y para este seminario es solamente una vez al año. Es solamente una vez ese seminario, que es un reembolso que se hace, pero es para nuestros conferencistas, agregándoles que va a ser todo el día, toda la mañana, donde les vamos a ofrecer un menú de desayuno, coffee break y también un menú de comida. Pues vayamos, porque nos va a ayudar muchísimo. Y al inicio de septiembre, inscríbanse, mamás, de verdad, vale la pena, por ustedes mismas, por esa dignidad que tienes como madre, por tus hijos, por tu familia. Inician al 1 de septiembre las clases. Pues muchísimas gracias, estamos muy contentos que hayan venido a compartir estas experiencias, y a ustedes en casita, que Dios los bendiga. Muchas gracias. Nos vemos la próxima. Gracias. Nos vemos. Gracias, adiós. Misericordia, senda de paz.